Hola, buenos días. Vamos a hacer unos pequeños comentarios que espero que sean claros sobre el exceso de jornada. Este es un tema que en el resto de España tienen muy bien resuelto. En aquellos sitios donde se aplica el Estatuto Marco sí que tienen perfectamente establecido cuál es el exceso de jornada y cómo se tiene que indemnizar ese exceso de jornada, mientras que en Navarra pues no lo tenemos resuelto. No solo eso, muchos de nosotros todavía no terminamos de entender en qué consiste eso del exceso de jornada y seguimos pensando que un médico, por el hecho de ser médico, tiene que trabajar todo el tiempo que sea necesario. No es así. Bueno, la primera medida que tenemos que hacer para poder saber y conocer cuál es el exceso de jornada es saber cuál es la jornada. Vamos a empezar por los trabajadores que están a 37,5 horas a la semana, son la inmensa mayoría de los funcionarios. Sabéis que en otras comunidades autónomas la jornada es de 35 horas, en Navarra no, en Navarra es de 37 horas y media, lo que hace una cuenta anual de hasta 1.592 horas. Todos los años, Función Pública saca unos calendarios laborales de todo el año en los que explica perfectamente cómo se hace el cálculo de esta jornada. Función Pública lo que hace es establecer cuáles son los días de trabajo laborales de cada uno de los meses del año, a los que les descuenta lo que corresponde a los días de vacaciones, porque lógicamente durante los días de vacaciones todo el mundo con dos dedos de frente entiende que no tienes que trabajar. De tal forma que una vez que haces todo ese cómputo, es decir, 37 horas y media semanales durante las semanas laborales, llega a la conclusión de que, tal y como está establecido, por ejemplo, para el año 2026, pues trabajas en total 1.620,66 horas. Es decir, hay un exceso de 28,66 horas sobre las 1.592 que quedan a disposición del trabajador para disfrutarlas como vacaciones. Y es normal. Si tú trabajas más horas de las que realmente debes por tu contrato de 1.592, lo que pase de ahí son días de vacaciones que te tienen que devolver. Sin embargo, los médicos y facultativos tenemos no una jornada de 37 horas y media, sino que por normativa europea se nos puede obligar a trabajar hasta un máximo de 48 horas por semana, ya que los médicos y facultativos, en muchísimos casos, tenemos, además de la jornada ordinaria, tenemos que hacer guardias. ¿Cuál es la diferencia? En un trabajador, digamos, habitual, en un funcionario normal, con una jornada de 37,5 horas, es una jornada cerrada y solamente es jornada ordinaria. Puede tener un horario fijo o con turnos o con noches o con festivos. Todo esto conlleva el abono de unos pluses y además una reducción de jornada porque se entiende que todos esos periodos de turnos, noches, festivos son especialmente penosos y eso conlleva una reducción de jornada. Pero es que además, si por necesidades del servicio vas a tener que trabajar más horas, además de esas 1.592 horas, está perfectamente establecido que por cada hora de día laborable que trabajes de más, te tienen que devolver 1,75 horas de jornada, de vacaciones, y por cada hora de trabajo que tengas que hacer en un festivo, te tienen que devolver el doble, 2 horas. Sin embargo, en el caso de los médicos, la cosa es muy distinta, ya que no es solamente la jornada ordinaria, las 37,5 horas, sino que además tenemos que hacer una jornada continuada de 10,5 horas semanales. A pesar de que las guardias conllevan turnos de mañana, tarde, noche, a pesar de que llevan trabajo en periodo nocturno, a pesar de que llevan trabajo en momentos de fiesta, nada de esto está compensado, no hay ningún tipo de indemnización ni reducción de jornada por este motivo. Al revés, hay más jornada que la ordinaria. Y además no está establecido cuál es la compensación que tiene que haber cuando hay un exceso de jornada, cuánto te tienen que devolver en forma de vacaciones o en forma de retribución cuando estás haciendo un exceso de jornada por encima de esas 48 horas semanales en cómputo semestral. La Administración juega con esa falta de normativa que perpetúa en el tiempo porque le interesa
que haya una ambigüedad en la aplicación de la norma y le interesa que nosotros desconozcamos cómo se computa y cómo se aplica nuestra jornada. Si hacemos el mismo cálculo que hace Función Pública para los trabajadores de 37 horas y media, pero esta vez lo hacemos para nosotros, con 48 horas por semana, hacemos exactamente lo mismo. Descontamos todas las horas que corresponden a vacaciones, contamos solamente la jornada de los días laborables y entonces con 48 horas lo que nos sale es que al año tenemos que hacer unas 2.182,80 horas. Es decir, ya no son solamente las 28,66 horas de más que hay en el calendario de los trabajadores de 37 horas y media semanales, sino que tenemos que hacer unas 590,8 horas por encima de la jornada ordinaria en forma de guardias. Estas horas equivalen a 29 guardias al año durante los 11 meses de trabajo laboral, es decir, unas 2,7 guardias al mes. No más, 2,7 guardias al mes aproximadamente, haciendo un cálculo de que cada guardia de media son unas 20 horas y solamente durante el tiempo laboral, no durante las vacaciones, ¿vale? Ese es el quid de la cuestión. La Administración retuerce la norma. Tenemos aquí la orden foral 1192, en concreto en el artículo 10, que es el artículo que está regulando todo lo que hace referencia al complemento específico y y por lo tanto la exclusividad, yo creo que ya os suena y si no, tenemos otro vídeo que lo explica muy bien. Y hay aquí una frase dentro de este artículo que es realmente interesante y es que el Servicio Navarro de Salud a todos aquellos facultativos que tengan exclusividad, es decir, que cobren más de un 45% del complemento específico, les podrá exigir la realización de cuantas jornadas complementarias se requieran. Es decir, el Servicio Navarro de Salud nos puede exigir hacer tantas guardias como consideren necesarias o como se les antojen sin ningún límite. ¿Sin ningún límite? Sí, sí que tenemos un límite. Tenemos un acuerdo de marzo del 2008 que es realmente lo único que nos defiende, que si bien no limita el número de guardias que podemos hacer, sí que limita, sí que establece perfectamente cuáles son los descansos que tiene que haber de acuerdo al trabajo que desarrollamos. Esos descansos son 12 horas ininterrumpidas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente. Esto incluye también las guardias, esto incluye también el trabajo presencial durante la guardia localizada, se considera jornada. Garantiza también que tiene que haber 36 horas ininterrumpidas de descanso a lo largo de la semana y que en este caso es lo que más nos interesa de cara al cómputo del exceso horario, no se pueden trabajar más de 48 horas semanales de trabajo efectivo, y esto es importante, trabajo efectivo en cómputo semestral, salvo que haya algún otro tipo de pacto a nivel de servicio o a nivel de trabajador que pueda interesar por las necesidades del servicio. La administración juega otra cosa, la administración juega con el saliente de guardia, entre otros factores. El saliente de guardia realmente es, por sentencias judiciales incluso del Supremo, es jornada cumplida y no recuperable. Y es normal. Tú estás saliente de guardia y lo que no, obligatoriamente tienes que hacer un descanso por ti y por los pacientes. Lógicamente no te pueden obligar a devolver tiempo después ese saliente de guardia. Vale, eso la administración foral lo tiene muy claro. No nos están obligando a devolver esas horas de jornada ordinaria que se incluyen dentro del saliente de guardia. Pero cuando nosotros hacemos nuestras cuentas, vemos que nos hemos pasado de exceso de jornada, la administración no cuenta el saliente de guardia, considera que es un trabajo no efectivo y no la incluye como jornada efectivamente realizada. Las mete dentro del cómputo del exceso de jornada y por lo tanto sí que te está obligando a devolver esas horas de saliente de guardia. Eso solo pasa en Navarra. Y el problema no solamente es ese, sino que nos está obligando a devolver en forma de guardias mal retribuidas lo que realmente es jornada ordinaria.
con lo cual está haciendo una penalización extraordinaria. ¿Qué sucede entonces? Que cuantas más guardias haces y más salientes de guardia tienes, más horas tienes que devolver en forma de guardias que a su vez están generando nuevos salientes de guardia que a su vez tienes que devolver. Es decir, que no es un pez que se muerda la cola, es un perrillo dócil, que somos nosotros, los médicos y facultativos, un perrillo dócil que se está mordiendo la cola. No hay forma, es muy difícil conseguir que según las cuentas de la Administración lleguemos a un exceso de jornada y que nos lo puedan compensar de alguna forma. Las cuentas de la Administración son muy sencillas. Ellos consideran que una vez que has cumplido tus 48 horas semanales, es decir, que has hecho esas 590,8 horas por encima de la jornada ordinaria, hay que seguir trabajando, porque realmente lo que tienes que hacer es sumarle a esas 590 horas las horas de saliente de guardia en las que no has hecho un trabajo efectivo. Otras 235 horas. En total, más de 825 horas que tienes que hacer por encima de la jornada ordinaria. Y además, la Administración no solo eso, no hace un cálculo del exceso de jornada contando solamente las semanas laborales, sino que cuenta todo el año, las 52 semanas, sin descontar vacaciones, sin descontar bajas, sin descontar ningún otro tipo de absentismo. Es decir, que mientras estás de vacaciones o estás enfermo en tu casa, para la Administración estás acumulando horas de guardia que les debes y cuando vuelves las tienes que recuperar. Así, por ejemplo, como las 48 horas de trabajo máximo semanal se computan por semestres, en cómputo semestral, como en el último semestre haya estado de vacaciones o de baja, nunca llegas a hacer a ese exceso de 48 horas semanales. Y la Administración te sigue poniendo guardia según necesidades del servicio, según sus cuentas, que son monstruosas. Y por supuesto la Administración no cuenta el resto del trabajo obligatorio que los funcionarios no hacen, pero sí nosotros. Pases de visita de sábados, domingos y festivos, las prolongaciones de jornada, el teletrabajo que hacemos en casa, las guardias localizadas, que ese es un tema muy importante. Pero si hay algo muy positivo, si hay algo que realmente funciona muy bien, es que la Administración tiene un registro perfecto de toda la actividad. Todo aquello que nos pagan lo tienen perfectamente contabilizado. Es decir, no hay un problema de falta de datos, es un problema de cómo interpretan esos datos. Y ahí interviene el juez. Si nosotros queremos y nosotros lo peleamos, conseguiremos que un juez nos diga que efectivamente hemos incurrido en un exceso horario y que nos tienen que devolver toda esa cantidad de horas en forma con un sobreprecio sobre la hora de guardia y con un sobreprecio sobre la hora ordinaria. Vamos a hacer un cálculo muy sencillo de lo que hace, de cuáles son nuestras cuentas y cuáles son las cuentas de la Administración. Hemos puesto aquí lo que corresponde a un semestre en un plano lineal. Cada una de estas cuadrículas, de estas casillas, es una semana. Tenemos guardias en rojo. Tenemos prolongaciones de jornada, tenemos peonadas, tenemos pases de visita de sábados, domingos y festivos a lo largo, como digo, de un semestre con 2 semanas de vacaciones. Según nuestras cuentas, en este medio año, nosotros hemos hecho la mitad de la jornada anual, 796 horas. Hemos incluido para ello el saliente de guardia. Hemos hecho guardias, unas 18 guardias laborales, hemos hecho unas 6 guardias de festivos, vamos sumando horas. Hemos hecho pases de visita, unas 21 horas en este semestre. Hemos hecho prolongaciones de jornada, unas 10,5 horas. Son ejemplos, cada uno puede poner el suyo. Y hemos hecho peonadas, unas 36 horas de peonada en este semestre. En total, hemos hecho 1.307 horas que en 24 semanas, es decir, las semanas laborables de este semestre, las de vacaciones no las contamos, son unas 54,5 horas semanales, por encima del exceso horario de 48 horas. ¿Qué hace la Administración? La Administración efectivamente durante este mismo periodo y en el mismo caso nos cuenta la jornada, no nos cuenta el saliente de guardia, nos cuenta las guardias de laborable, nos cuenta las guardias de festivos, pero no cuenta los pases de visita, no cuenta las prolongaciones y no cuenta las peonadas. En total, según las cuentas de la Administración, solo hemos hecho 41 horas por semana, es decir, que aún les debemos 7 horas por semana de cada una de las semanas de este último semestre.
podréis decir, joder, el sindicato que mete aquí dentro del cómputo trabajo voluntario. Vale, ningún problema. Vamos a sacar las peonadas. Quitamos las peonadas y aún así seguimos incurriendo en un exceso horario. Si, tal y como nos dicen ya algunas sentencias, algunos jueces, ese exceso horario hay que pagarlo en forma de productividad variable, 4,5 horas por semana de más durante estas 24 semanas son 108 horas. En total, unos 7.500 euros de sobreprecio solamente en un semestre. Si la Administración tuviera que pagarnos a todos los que hacemos guardias, todos los que hacemos pases de visita, prolongaciones, trabajo obligatorio, todo ese exceso de jornada a precio de productividad variable, probablemente sería la quiebra del sistema sanitario, o no, o tendrían que sacarlo de otras partidas presupuestarias que electoralmente les interesan más. Por eso, cuando nosotros vamos a reclamar nuestro exceso horario, la Administración lo primero que nos dice es que hemos sido muy torpes, que tenemos que devolver los salientes de guardia, que podemos hacer todas las guardias que queramos y más porque realmente no estamos haciendo toda la jornada que nos corresponde. Y, por ejemplo, lo que está pasando últimamente, que si lo deseamos, incluso para no perjudicar las listas de espera, podemos renunciar a los salientes de guardia y durante el saliente de guardia hacer trabajo voluntario, hacer peonadas. No faltaba más. Nosotros debemos hacer un cómputo de trabajo muchísimo más estricto. Desde luego tenemos que exigir, como el resto de los funcionarios, 37 horas y media semanales o como en el resto de España, en la inmensa mayoría, 35 horas. Y desde luego no guardias, sino turnos a lo sumo de hasta 12 horas. Reducir el cómputo de ese exceso de jornada, irnos a cómputos mensuales, como mucho trimestrales, computar todo el trabajo obligatorio, no solamente jornada ordinaria y guardias, hay que incluir todo el trabajo. Nunca aceptar que los salientes de guardia son recuperables y menos que nos obliguen a recuperarlos en forma de más guardias y contar la jornada complementaria exactamente igual que la ordinaria, solamente durante los periodos laborales. No, es demencial que mientras estás de vacaciones o estás de baja estés acumulando horas que tienes que devolverle a la Administración en forma de guardias. En otras comunidades autónomas lo tienen perfectamente establecido y a partir de la tercera guardia ya saben que es un exceso de jornada y por lo tanto lo pagan mejor. No debemos hacer nunca más de 4 guardias al mes, salvo pactos particulares, por circunstancias excepcionales y siempre con un examen de salud que garantice que no vamos a tener un problema de salud por hacer ese exceso de jornada. Recordemos que el exceso de trabajo afecta a nuestra salud. Es imprescindible que todos estos asuntos que afectan exclusivamente a médicos las negociemos nosotros en foros propios y no con el resto del personal que no saben qué son las guardias, que no saben qué es el exceso de jornada, que no saben el trabajo que hacemos y que desde luego no están dispuestos a que nosotros podamos decidir sobre nuestras propias condiciones laborales. Y estamos en tribunales con todo este asunto. Estamos ya con vistas celebradas y en espera de las primeras sentencias. Os iremos informando. Creemos que es muy, muy importante que no nos olvidemos de este problema que afecta a nuestra salud y desde luego a nuestro bolsillo. ¿Qué os aconsejamos? Que no perdonéis un descanso. Todos los descansos, todas las vacaciones, todos los salientes de guardia. Recordar que si cometemos un error en la atención a un paciente, la excusa de que estamos muy cansados, de que tenemos una sobrecarga, no nos vale para nada delante del juez. Es una negligencia médica y vamos a pagar por ella. No va a pagar el gerente, no va a pagar el director, vamos a pagar nosotros. No aceptemos chantajes organizativos. Eso de que tienes que hacer la guardia o tienes que cubrir el turno porque si no, pobres pacientes o pobres listas de espera, o es que tendremos que suspenderle las vacaciones a tus compañeros. Eso es una barbaridad. Nosotros estamos para dar una asistencia, no para cubrir las negligencias organizativas de una administración que para nada se preocupa ni de nosotros, ni de los pacientes, ni de nuestra salud. Registra todo tu trabajo, todo. Haz cuentas de tu exceso de jornada y reclámalo. Te ayudamos. Hacemos las cuentas contigo y te ayudamos a poner las reclamaciones correspondientes. No renuncies a las pocas ventajas que tienes, los descansos, 12 horas, 36 horas, nunca exceso horario y valora tu salud y la de los tuyos. Nos estamos jugando nuestra salud, el exceso de trabajo
nos afecta burnout, enfermedades profesionales, problemas de relación, problemas de conciliación. No pases por eso. Eres un médico, trabajas bien, exige que te traten bien. Muchas gracias.